Agenda con diferentes acciones que tienen que ver precisamente con cuidar el medio ambiente. Tenemos algunas novedades que tienen también que ver con una sorpresa que nos trajo el día de hoy, así que lo presentamos al doctor y le damos la bienvenida al doctor Gustavo Gómez por estar en Impacto Sostenible TV. ¿Cómo está, doctor? Buen día, ¿cómo están? Está frío, ¿no? Está frío, la verdad Mañana que... fresquita en San Miguel de Tucumán. Sí, a partir de la semana que viene saldré por Zoom. Voy a estar bien abrigadito porque me voy a la Patagonia. Más frío todavía. Está el lugar donde voy, está previsto nieve, 7 bajo cero, así que no pidan que salga para acá. Muy bien, bueno. Hoy, doctor, hablamos de temas que preocupan a la comunidad internacional, pero que también ocupan a mucha gente. Así es. Los invito, me voy a permitir sugerir una película. Bien. Porque esta película que vamos a ver de Aguas Negras es una película norteamericana en donde se llevó a un juicio civil por indemnización la cantidad de víctimas de personas envenenadas por líquidos contaminantes. Esa mirada, esa película que recomendamos ver, compararla con un fallo muy reciente de Italia, donde se condenaron a un grupo muy importante de empresarios a más de 140 años de prisión. ¿Qué les parece si vemos el tráiler? Por supuesto, doctor. Vamos adelante, director, con el avance y la película recomendada por el doctor Gustavo Gómez en esta nueva sección que creo que la empecemos a incorporar con Viernes de películas ambientales. Así es. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain. Hola, abuela. Ah, pero tú, ¿qué estás haciendo aquí? Tu abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati. Soy un abogado defensor corporativo. ¿Y? Defiendo a empresas químicas. Pues ahora puedes defenderme a mí. ¿Cuántas dices que has perdido? 190. ¿190 vacas? ¿Vas a decirme que aquí no pasa nada? Es un caso pequeño para un amigo de la familia. Alguien necesita ayuda. ¿El granjero o tú? Te digo que esos son productos químicos. Veo documentos que no entiendo. Ocultan algo. Ese producto, ¿qué pasa si lo bebes? ¿Beberlo? Es como decir qué pasa si me como un neumático. ¿Y si lo que está matando a esas vacas está en el agua que beben? En DuPont, vivir mejor mediante la química es nuestro ADN. Tienes que decirme qué diablos pasa. DuPont ha estado envenenando conscientemente a 70.000 residentes desde hace 40 años. Lo sabíais y no hicisteis nada. ¿Quieres tirar tu carrera al garete por unas vacas? Vas a coger todo lo que sabes y volverlo contra una empresa icónica como un informador. ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? Sí. Tienen todo el dinero, todo el poder y lo usarán. Lo sé, yo era uno de ellos. Nuestro gobierno está en manos de DuPont. Intentan obligaros a que me hagáis parar. Está dispuesto a arriesgar su trabajo, su familia, por un desconocido que necesita su ayuda. El sistema está amañado. Quieren que pensemos que nos protege. Nosotros nos protegemos, nosotros. ¿Qué película, no? Viernes de película. Viernes de película, me encantó. Sí. La recomiendo vivamente porque, a pesar de que es una muy buena película con muy buenos actores, tiene un perfil muy norteamericano. Todo signo pesos. Bien. Porque no vamos a spoilearla, pero esta película consiste en la preocupación que tiene una comunidad pequeña, cerrada, en un juicio que se hizo con una empresa muy importante que elaboraba teflón hace muchísimos años atrás, esas famosas sartenes que tenemos, con un líquido, con unas sustancias que son tremendamente tóxicas y se llama el caso DuPont, una empresa muy importante. Comparar esto que es el derecho anglosajón, le llamamos nosotros, con el derecho continental y penal. El caso Mileni, que es el caso
que tenemos de Italia, ¿no? Correcto, doctor, así es. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con una situación realmente muy importante que pasó en Italia, ya que por contaminar con PFA, que es sustancias perfluoralquiladas y sustancias polifluoralquiladas, salió realmente algo que afectó a miles de vecinos y salió una condena y una sentencia histórica, como usted recién lo mencionaba, doctor. Sí, son un grupo de vecinos, pero que fue afectado por más de 40 años, una similitud con lo que vimos en la película, ¿no? Que deciden dar un paso más en el sistema penal. Ya no solamente reclamar indemnizaciones en euros, que salió además de condenas penales una indemnización muy importante para cientos de vecinos en euros, que deciden hacer lo que nosotros le llamaríamos una querella penal. Y a un grupo de empresarios, más de 11, en un juicio que duró mucho tiempo, impulsados por una ONG que se llama Legambiente, que fue la que le dio patrocinio jurídico a todos los vecinos que estaban como víctimas, consiguieron una condena de 140 años de prisión para más de 11 empresarios. Dividí esa pena entre todos, no es que le van a enchufar a uno. Eso es un dato importante. Y bueno, es probable que a mí me toque también enterarme en directo ahí, voy a ver si podemos hablar con los magistrados. Si traigo alguna nota, la pondremos al aire. Pero lo interesante es las dos miradas. Bien. Me parece que tenemos que prestar, en materia de protección ambiental, tenemos que tener las dos miradas. Y hablando de las dos miradas, dos noticias nuevas. Una, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pedido de Chile y de Colombia, emitió opinión sobre el impacto del calentamiento global. Y toma dos conclusiones muy importantes. Primero, definitivamente el calentamiento global es un problema del antropoceno, es un problema nuestro, es un problema que hemos provocado el hombre. Y le está diciendo a los estados, señores, ustedes son responsables para la sociedad de este calentamiento global. Y la segunda cuestión es, ustedes tienen que tener actividad proactiva en función del calentamiento global que ustedes producen. Es decir, que por un lado le dice, demanden si quieren a otros países, pero también hagan su cursito de capacitación ambiental. Aprovechemos Ley Yolanda. Doctor, ¿qué implica que la Corte se expida? Implica una obligación para los estados que son socios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y tengo una mala noticia. Vos sabés que Brasil se salió de la Corte. Justo. Brasil, que está con todo el gran tema del Amazonas, cuando se quiso instalar una represa hidroeléctrica en los cuales los fiscales se opusieron, los fiscales ambientales de Brasil se opusieron, la sociedad se impuso y como la Corte Interamericana les dio la razón y le dijo no hay que hacer esa represa hidroeléctrica, una obligación para el Estado brasileño, el Estado brasileño dijo, bueno, yo no pertenezco más a este sistema, nos fuimos. La presidente de Brasil en ese momento se abrió del tratado y por lo tanto es muy difícil conseguir que un fallo de esta Corte Interamericana, insisto, Interamericana de Derechos Humanos. Porque la otra buena noticia tiene que ver con la Corte Internacional de Derecho que depende de Naciones Unidas, no la Corte Penal Internacional. Son dos tribunales distintos. La Corte Internacional del Derecho funciona en La Haya y fue convocada por más de 100 países para que se expidan sobre el calentamiento global y sobre el impacto del calentamiento global en muchos de estos países. Porque en el Océano Pacífico el avance de las aguas por el derretimiento de los polos está al límite de hacer desaparecer un país. Por la cantidad de agua que se les... Uno tiene esos lugares idílicos, ¿no? De la arena. Bueno, hay países que el agua está llegando a la casa de gobierno. Entonces se han juntado muchísimos países y le han pedido a la Corte Internacional para que se expida sobre el calentamiento global. Si hay una expedición positiva, nos va a dar a nosotros, los ciudadanos de a pie, un pedido formal para que se expida sobre lo que nos está afectando en Argentina.
Doctor, volviendo al tema de Italia que recién acaba de mencionar usted, me gustaría preguntarle qué relevancia tiene ese tipo de sentencia en América Latina. Jurisprudencia, lo que decimos los abogados, quienes ejercemos la magistratura alguna vez, esto es un antecedente jurisprudencial fundamental. ¿Por qué? Porque vos te podés preguntar acaso si este tipo de productos está prohibido en Argentina. Resulta que no está prohibido. Nosotros tenemos reglamentaciones muy viejas y este tipo de normas que prevén sanciones penales, nosotros no las tenemos previstas como tales. Y de alguna investigación así muy a mano alzada, resulta que en el gran conurbano bonaerense habría alguna fábrica que estaría utilizando este tipo de productos. Conclusión, creo que el camino está hecho. Habría que pedir ahí un patrocinio jurídico gratuito, pro bono, como le dicen los yanquis, para poder actuar en concreto en resguardo de estos derechos, porque ya tenemos un antecedente jurisprudencial. Que además en el caso de Italia hubo fallecidos por causa del cáncer, también hubo afectación a bebés, a gestantes. Pero insisto en esta diferencia, porque en la película van a ver que también hubo muchos casos idénticos en Estados Unidos. Y lo único que le dejan es unos pesos, unos cuantos millones de dólares, hay que decirlo. Pero la verdad es que es un delito. Es un delito. Y nosotros, gracias a Dios, los tenemos previstos como delitos. Doctor, ¿de quién depende cómo se encara de alguna manera el delito? Si es de una forma más económica de alguna manera o con penas de prisión. La ventaja que tenemos nosotros como los italianos por un sistema de proceso penal continental es que nosotros en la querella penal podemos ingresar por las dos cuestiones, por el delito y por la indemnización por el daño causado. Es decir, que en el momento de que los jueces dictan sentencias, acá hemos tenido casos, ¿no?, de sentencias de condena, donde se lo condena a prisión, pero además a pagar más de un caso de un ingenio, más de 50 millones de pesos por el daño que han provocado. Así que esa ventaja tenemos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no tenemos patrocinio jurídico gratuito para la gente humilde, para los más pobres, los más castigados por todo lo que significa la contaminación como delito y el calentamiento global como delito, son los más pobres y los más humildes. Y ellos no tienen un patrocinio jurídico gratuito al cual poder acceder para defenderse de estas cuestiones. Doctor, me gustaría preguntarle si hay compuestos similares dando vuelta por Argentina y sin control. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No conozco ningún caso, al menos desde la jurisprudencia por estos temas. Y vuelta a decir, hay que hacer un profundo trabajo de investigación. Le soy sincero, me excede porque yo de conocimiento de producto químico cero alaz, pero una vez que lo identifican dentro de lo que es la ley 24.051, podemos establecer la diferencia. Doctor, hablamos del ámbito internacional, pero veníamos hablando también de las provincias de Argentina y me gustaría que nos vayamos hacia Salta porque hay casos de contaminación. Sí, hay que poner un alfiler otra vez en el Otro alfiler en el mapa virtual. En el mapa virtual de Salta. Salta es una provincia que se caracteriza mucho por la impunidad. Este es un tema muy interesante porque cuando uno ve el tema de la impunidad ambiental, lo primero que reacciona es, si están tirando, por ejemplo, en Salta, disculpen el término a esta altura de la mañana, pero toda la bosta de las vacas, de los feedlots, que son más de 50.000 animalitos en un espacio muy reducido, al río Juramento que después se transforma en salado cuando pasa por Santiago del Estero, le estamos tirando la bosta de una producción económica a todos los santiagueños. Esto es un delito. Sin embargo, a pesar de las denuncias penales que se han hecho en el ámbito de la justicia, no prosperan las causas penales por este tipo de crimen, por ejemplo. ¿Por qué, doctor, no prosperan? Me parece porque a veces los intereses económicos son mucho más poderosos y por lo de siempre. Del otro lado del mostrador, de la víctima, del otro lado del mostrador está el poder económico y el poder político. Siempre comparamos con el narcotráfico, donde del otro lado del mostrador solamente están los delincuentes. Aquí también hay un poder político que respalda
esas situaciones y que adaptan normas propias ambientales para que se pueda contaminar. Nunca, una vez más, decimos, nunca una norma administrativa puede autorizar a nadie a cometer un delito. Doctor, y sobre todo sabiendo que la Tierra está hablando y nos está hablando todo el tiempo, y me gustaría preguntarle precisamente sobre Salta y qué está ocurriendo con los agrotóxicos allí. Bueno, todo el este de Salta han desmantelado todo lo que era una industria natural de cultivos de maíz, etcétera, y han puesto soja. Y soja con agrotóxicos, soja con todos los glifosatos que se te puede ocurrir que hay en el mercado. Y eso acarrea dos problemas, porque todos nos concentramos en lo que tiran los mosquitos, que son esos aparatos con unos brazos enormes, y lo que tiran además por avión, que son los agrotóxicos. Pero la pregunta es, ¿cómo llegan esos agrotóxicos a Salta? En bidones. ¿Y qué se está haciendo con los bidones? Porque los bidones tienen como un numerito de tracking, ¿no? Entonces, podemos hacer un seguimiento porque han sido descubiertos basurales enormes de estos bidones que la gente va, los busca, los lava y los vuelve a utilizar para el agua, en una zona donde el agua potable no es muy común. Eso también es un delito. Acá tenemos que tener en cuenta esta imagen también que podemos ver en muchos basurales de Salta, en donde se acumulan estos bidones, cuando en realidad hay empresas que se encargan de hacer la perforación de los bidones para que nadie los pueda volver a utilizar, la compresión y darle con el número tracking una baja en el sistema de comercialización. Importantísimo dato. Y me gustaría preguntarle, estamos en Tucumán, ¿allá en Salta se habla de esto? Bueno, hay quejas. Han aparecido muchas organizaciones ambientalistas que han sacado fotografías, filmaciones, pero otra vez se rasgan las vestiduras, pero no pasa el nivel de la información en la prensa. Y en algunos medios de prensa, porque tenemos que pensar que el aporte económico que se hace de la agroindustria en Salta es muy importante. Doctor, habíamos hablado en su momento de los feedlot, pero el público se renueva constantemente y recién tocó usted el tema de los feedlot en Salta. Me gustaría preguntarle cómo afecta este modelo a la salud y al ambiente. Fundamental, hablando de calentamiento global, las organizaciones ambientalistas, incluso dentro de este informe que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los puntos centrales es el calentamiento global que provocan los gases de la ganadería. Es decir, tenemos también nosotros, un país ganadero por excelencia, un impacto en el ambiente a través de los gases y, por supuesto, cuando concentramos 50.000 animales en un espacio tan reducido, los gases que eso provoca tienen un impacto muy importante. Ya que estamos haciendo una mirada ambiental sobre la provincia de Salta, también es necesario tocar el tema de los bosques. Qué tema tan importante. A mí me ha tocado actuar y trabajar con las comunidades huichis de la zona. Vos sabés que ellos viven especialmente del bosque. El bosque es para ellos el supermercado. Es una maravilla ver cómo eligen los árboles. Yo he estado en algunas prácticas aborígenes de cómo eligen el palo santo. El palo santo es un árbol protegido por ley y solamente puede ser talado cuando el palo santo ya no da más. Entonces el aborigen lo identifican y hacen unos trabajos maravillosos, ¿no? Las artesanías de los huichis en Salta yo las recomiendo porque son obras artísticas de primer nivel. Ese palo santo, esos árboles que se arrasan para sembrar soja, le hacen un daño tremendo a las comunidades huichis porque pierden el supermercado, pierden el almacén, que significa poder cazar ahí, poder pescar ahí. Eso es una cosa tremenda. A mí me causó mucho impacto ver cómo en Buenos Aires el juez Casanelo, juez federal, seguramente que ustedes conocen, procesó a un grupo de empleados públicos de Salta y empresarios de Salta que habían talado palo santo y lo habían pretendido exportar por Capital Federal. Un delito. Pregunta del millón. ¿Esto no se vio en Salta? ¿Cómo es que se autoriza desde la función administrativa? O
Suponete que no hay una resolución que diga autorícese a cortar 50 palos. O sea, no hubo una mirada sobre el lugar a ver qué está pasando, porque las comunidades wichí esto lo van denunciando permanentemente. Doctor, usted habló al principio de la entrevista que no lo tendremos presencialmente como lo estamos teniendo últimamente porque estará en Europa. Me gustaría preguntarle cuáles son las actividades que usted llevará a cabo allá. Bueno, varias. Me llevan unas ONG de allí, de Europa. Francamente, estoy muy agradecido. Y vamos a recorrer muchas ciudades contando un poco nuestra experiencia de acá, por los juicios. Ellos nos están mirando también muy atentamente porque somos uno de los países que más causas penales ambientales tenemos, ¿no? Y vamos a contar un poco la experiencia, pero sobre todo las cosas yo voy a aprender mucho de ellos. A mí me parece que la manera en que han desarrollado, sobre todo la prueba, nosotros hacemos mucho, insistimos mucho en las pericias, hay que hacer pericias. Ellos tienen una mirada más testimonial. Como son juicios orales y públicos, también la mirada testimonial es muy importante. Y bueno, el viaje también está previsto a La Haya, vamos a estar en Sicilia también viendo un poco cómo se manejan algo que nosotros todavía no tenemos, pero Dios quiera que nunca llegue, que son las ecomafias. Las ecomafias son organizaciones mafiosas que se encargan de recibir los residuos de estas empresas pícaras que no saben qué hacer con ellos, incluidos algunas vinculados a lo nuclear. Hay casos en donde los han metido en barcos, así, de residuos, los han llevado a las fosas adriatinas y los han hundido ahí a los miles de metros de profundidad. Es decir, que no hay que escarbar mucho en el mar Adriático sobre esto. Pero han encontrado una vuelta más legal las ecomafias. Van a países africanos, han contratado países africanos para poder enterrar estos productos en estos países. Hay muchos países que están absolutamente carenciados, que no tienen petróleo, que no tienen nada, y han encontrado la variante de poder hacer de recursos, de euros, a cambio de permitir enterrar en esos países los residuos de Europa. Es decir, tenemos un impacto ahí que eso, en Sicilia me han contado que vamos a poder ver algunos casos. ¿Estará pasando en América Latina algo similar? Lamentablemente se levantó la prohibición, por ejemplo, de neumáticos usados. Chile tiene una... Ustedes van por Iquique y van a ver en el medio del desierto unas montañas tremendas de zapatos, de ropa. Porque muchos países asiáticos, con la excusa de que es un puerto franco, traen sus productos, lo meten en container, son usados o son de descarte. En esa montaña de zapatos vayan a encontrar un par. La gente revisa, ¿no? Saca los pares y después los vende en las ferias americanas. Pero esto de recibir el impacto de la moda, que algún día tendríamos que hablar, en el medio ambiente, en Chile es una fotografía, en Chile es una película. Doctor, ha dejado un montón de temas sobre la mesa que vamos a estar tocando seguramente en los próximos programas. Tenemos un detalle del doctor Gustavo Gómez, que ya es un amigo de la casa, así que también les deseamos un gran feliz Día del Amigo para este domingo. El doctor ha traído libros de su biblioteca ambiental para sortear entre el público, así que pueden dejar sus últimos 3 números del DNI con su nombre en el teléfono 3815-433-787 y van a estar participando por la biblioteca ambiental de doctor Gustavo Gómez. La biblioteca. Son libros de todo el mundo, porque como me ha tocado recorrer mucho, van a ver que de Argentina serán 2 o 3, pero es interesante conocer el impacto en otras partes, como en Colombia, por ejemplo, con la palma aceitera. Bueno, cuando terminemos Argentina, agarramos el mapa mundi y le empezamos a poner alfileres. Muy bien. Doctor, la verdad que queremos agradecerle por estar en Impacto Sostenible TV, le deseamos muchísimos éxitos en su recorrida por Europa y bueno, con las novedades ambientales del mundo, así que lo esperamos siempre acá en Impacto Sostenible TV, pero lo tendremos vía Zoom. Sí, durante el mes de agosto vía Zoom, después voy a volver para allá del 20 de agosto, me tomaremos unos días acá en Tucumán, volveremos a este silloncito tan amable y volveremos a viajar de vuelta. Muchas gracias, doctor. Adiós. Nosotros nos vamos ahora a una muy breve pausa comercial y ya volvemos con mucho más Impacto Sostenible TV.